Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Cuando uno piensa en apicultura, la imagen es casi siempre bucólica, prados, flores, el sol. Pero hoy vamos a dejar un poco de lado la postal para ponernos las botas de trabajo, porque los documentos que tenemos sobre la mesa no hablan de flores, sino de barro, de pendientes y de cómo gestionar el agua. Analizamos extractos de un texto técnico que me ha parecido fascinante. Se llama Drenaje y estabilidad, cimientos del colmenar profesional. Y la idea central es rompedora. Dice que el éxito de una explotación apícola no empieza en la abeja, empieza en el suelo. Es que es casi como si el apicultor, antes que ganadero, tuviera que ser una especie de arquitecto. Eso, un ingeniero civil de una ciudad en miniatura. Y nuestra misión hoy es entender por qué. ¿Por qué dos tareas que suenan a pura fontanería, como allanar y drenar, son en realidad lo que decide si esas colmenas tiran para adelante o no? Vayamos al grano. Lo primero que una piensa es que todo esto de preparar el terreno es una simple cuestión de comodidad, para no acabar con los pies metidos en un charco, vamos. Pero, ¿de verdad un poco de barro o que una colmena esté un pelín inclinada tiene un impacto tan brutal en las abejas? A veces suena un poco exagerado. Es que no es un poco de barro. Ese es el tema. Es el enemigo invisible que se te cuela en casa, ¿sabes? Un terreno que no drena bien convierte la base donde pones la colmena en una esponja. Una esponja de agua. Permanentemente húmeda. Y esa humedad sube por capilaridad y se mete dentro. La colmena, que ya de por sí es un espacio cerrado y con temperatura alta. Se transforma en una sauna. Tal cual. Y en esa sauna, pues, todo lo bueno se pudre y todo lo malo prospera. El texto es muy gráfico con esto. El polen que almacenan para el invierno fermenta. Se convierte en una masa ácida, incomestible. O sea que les arruinas la despensa para la época más dura. Exactamente. Como si tu despensa se llenara de moho. Y no solo eso. Ese microclima húmedo y viciado es el caldo de cultivo perfecto para las enfermedades. Se dispara la incidencia de cosas como la loque europea, que el texto identifica por su agente, Ascophaera apis, y otras como la nosema. Pero sobre todo, y esto es la pesadilla de cualquier apicultor, es el paraíso para el ácaro varroa. Ah, claro. La varroa necesita unas condiciones de humedad muy concretas para reproducirse bien, y un suelo encharcado se las sirve en bandeja. Al final, todo se resume en una frase que aparece en el texto que es demoledora. Una colmena bien situada, nivelada y protegida del exceso de humedad, vive más, trabaja mejor y enferma menos. No es comodidad, es supervivencia. Es una cuestión de supervivencia, sí. Entendido. Es la cimentación de la casa. Si tienes humedades en los cimientos, pues tarde o temprano toda la estructura se resiente. Vale, entonces, como buenos ingenieros, lo primero sería hacer un estudio geotécnico, sí. Antes de poner una sola colmena. Hay que saber qué estamos pisando. Imagino que no todos los suelos son iguales. Para nada. Es el primer paso y yo diría que el más crucial, el diagnóstico. Y es fascinante ver cómo cada tipo de suelo tiene sus propias reglas de juego. El texto los clasifica, ¿no? Sí, muy bien. El gran villano de esta historia es el suelo arcilloso. Es denso, impermeable, un barrizal en potencia, vamos. Retiene el agua. Durante días, creando charcos que son una fuente constante de humedad. Es el más complicado de gestionar. Y en el extremo opuesto supongo que estará el arenoso. Justo. El suelo arenoso es como un colador. Drena de maravilla. El agua desaparece al instante. Podría parecer ideal, pero tiene su truco. Tiene su propio talón de Aquiles, la estabilidad. Es un material muy suelto, y una colmena llena de miel puede pesar una barbaridad. Claro. ¿Qué ocurre? Pues que con el tiempo, y sobre todo después de llover, el peso hace que los soportes se hundan, y de forma irregular. Acabas con un campo de colmenas inclinadas, cada una a su aire. A ver, el arcilloso es un barrizal y el arenoso un colador inestable. Me imagino que la mayoría de terrenos no serán tan extremos. ¿Qué pasa con los que tienen piedras? Intuitivamente, quitar piedras parece lo primero que harías, pero el texto dice que pueden ser una ventaja. ¿Cómo es eso?
porque esas piedras, que a priori son un estorbo para nivelar, actúan como una capa de drenaje natural. Ah, mira. Una vez que has preparado el terreno, las piedras ayudan a que el agua filtre y no se estanque, además de dar una base muy firme. Requiere más trabajo al principio, pero a la larga es una solución fantástica. Y luego el texto señala el que es sin duda el peor de todos los escenarios, el suelo orgánico. El de mucha turba y eso. Sí, zonas con mucha materia vegetal en descomposición. Son una esponja, literalmente. Retienen humedad, son inestables, se hunden. Un desastre. Un desastre. La conclusión es que no hay una receta mágica. Hay que observar, entender tu suelo y adaptar la estrategia. De acuerdo, estudio del terreno hecho. Ahora toca la fase de cimentación y nivelado. Y aquí hay un punto en los documentos que me ha volado la cabeza. Porque cuando piensas en allanar, piensas en una superficie perfectamente plana, como una mesa de billar. Pero se nos dice que eso es un error. Un error de principiante. Que hay que inclinar la colmena a propósito. Espera un momento. ¿Inclinarla hacia adelante? Mi primer instinto sería dejarla perfecta para que las abejas construyan recto. Parece contradictorio, ¿verdad? Sí. Parece que estás creando un problema para solucionar otro. No se desliza todo hacia la entrada. Es que es una genialidad de la microingeniería. Es exactamente como diseñar el suelo de una ducha. No lo quieres plano, lo quieres con una pendiente mínima para que el agua vaya al desagüe. Claro. Aquí es lo mismo. La nivelación lateral, de izquierda a derecha, tiene que ser perfecta, milimétrica. Si no, las abejas, que siempre construyen siguiendo la gravedad, harán los panales torcidos y manejar los cuadros será un infierno. Vale. Pero la inclinación frontal, hacia la piquera, esa es la clave. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Se nota mucho? No, es muy sutil. Entre 2 y 5 grados. Es casi invisible para las abejas en su construcción, pero es una autopista de salida para su peor enemigo silencioso, la condensación. ¡Ah! Todo el vapor de agua que generan, o cualquier gota de lluvia que entre, en lugar de estancarse en la base, resbala suavemente hacia afuera por la piquera. Con ese gesto mantienes el suelo de la colmena seco. Bueno. Y esto se combina con otra regla de oro. La colmena nunca, jamás, debe tocar el suelo. Hay que levantarla. Como construir sobre pilotes, por así decirlo. Exacto. Hay que aislarla de la humedad del terreno. Se pueden usar desde bloques de hormigón o pales, que es lo más básico, hasta soportes metálicos. La altura ideal que se recomienda es de entre 20 y 40 centímetros. Vale. Esto no solo la aísla del agua, sino que permite que corra el aire por debajo, mejorando la ventilación, y además pone una barrera física contra roedores u otros animales. Entiendo. O sea que si haces mal esta fase, las consecuencias son un efecto dominó. Panales torcidos, riesgo de vuelco. Y sobre todo un estrés energético brutal para la colonia, que tiene que gastar recursos valiosísimos en calentar y ventilar un espacio mal diseñado. Entendido. Así que hemos nivelado, elevado y le hemos dado esa inclinación clave. Parece que la casa ya está construida, pero ¿qué pasa con el vecindario? Si montas la casa perfecta en mitad de un pantano, me da que seguimos teniendo un problema, ¿no? Exacto. Y ese es el error que cometen casi todos los novatos. Se centran tanto en la colmena, en la casa, que se olvidan de que está en un barrio. Ahí entra el drenaje. Ahí es donde entra la gestión del agua a gran escala. El drenaje. Es la clave silenciosa. El allanamiento lo ves, pero el drenaje es lo que te salva cuando caen chuzos de punta durante una semana en noviembre. Su función es sencilla: alejar el agua de la zona de las colmenas, dirigirla, canalizarla, nunca dejar que se acumule. ¿Y cómo se hace eso? ¿Requiere obras muy complejas? No siempre. De hecho, aquí es donde vemos soluciones realmente ingeniosas. La más elegante es, simplemente, usar la cabeza y no luchar contra la naturaleza. Si tienes un terreno con una pendiente natural suave, de ese mismo 2 a 5%, ¿La aprovechas? úsala a tu favor. Coloca las colmenas de forma que el agua fluya y se aleje. Es el mejor sistema de drenaje posible, funciona 24/7 y el mantenimiento es cero. Vale, pero ¿y si tu terreno es plano como la palma de la mano y además arcilloso? ¿El peor escenario? En ese caso, tienes que crear tu propia pendiente. La solución clásica son las zanjas de infiltración. ¿Zanjas? Son pequeños canales, no hace falta que sean muy profundos. Se cavan en los perímetros del colmenar para interceptar el agua y desviarla. Ah, vale. Otra técnica muy eficaz, sobre todo para la zona pegada a la colmena, es crear una capa drenante con grava o gravilla justo debajo de los soportes. Esto tiene un triple beneficio. Evita las salpicaduras de barro en la piquera, da más estabilidad a los apoyos y mantiene la base mucho más seca. Y para situaciones ya extremas, en climas muy lluviosos,
Las soluciones son más drásticas, como construir bancales escalonados o elevar las colmenas sobre pilotes de hasta 80 centímetros. Hablemos de errores, porque con tantos detalles parece fácil meter la pata. El texto menciona algunos pecados capitales del apicultor novato. Sí, casi todos nacen de no pararse a observar. El error más básico es ignorar las señales del propio terreno. Si visitas una parcela en primavera y ves zonas donde el agua se estanca días después de llover, esa es una bandera roja gigante. Ese no es el sitio. Claro, el terreno te está hablando. Mucho rocío, la humedad crónica puede ser tan dañina como un aguacero. Y luego están los errores al ejecutar la obra, imagino. Claro, el que ya hemos comentado. Obsesionarse con dejar el terreno perfectamente plano, sin ninguna vía de escape para el agua. El texto lo llama, muy acertadamente, crear una piscina en potencia. Una piscina en potencia, me gusta. O el error contrario en suelos arcillosos, pasar un rodillo y compactar en exceso pensando que así le das más firmeza. Lo que estás haciendo es sellarlo. Impermeabilizarlo. Y convirtiéndolo en un problema aún mayor. Pero la prueba de fuego de que todo esto funciona son los resultados. Los documentos no se quedan en la teoría, ofrecen casos reales con datos. El antes y el después. Y algunos son espectaculares. A ver. Son muy potentes, sí. El caso del colmenar en un valle húmedo es paradigmático. El apicultor se quejaba de que las colmenas siempre estaban al límite, con problemas de moho, alta mortandad invernal. El cuadro completo. Pues simplemente instalando unas zanjas periféricas y poniendo una buena capa de grava bajo las colmenas, la producción de miel aumentó un 18% en 2 años. ¿Un 18% es una barbaridad? Es un dato impresionante, casi demasiado bueno para ser verdad. ¿La fuente detalla si se controlaron otras variables? Es una buena pregunta. El texto aclara que se intentaron aislar las variables al máximo. No se cambiaron reinas, ni la alimentación, ni los tratamientos durante ese periodo. Ah, bien. Obviamente, la climatología de un año a otro puede influir. Pero la mejora fue tan sostenida y tan evidente en la salud general de las abejas que la conclusión es que el cambio en el manejo del suelo fue el factor determinante. Y hay más ejemplos, ¿no? Cuéntame el del terreno arenoso. Me imagino la escena. Es casi cómico si no fuera por el trabajo que daba. Imagina al apicultor nivelando perfectamente 20 colmenas. Sí. Cae un chaparrón de los buenos y al día siguiente tiene la torre de Pisa pero multiplicada por 20. Cada colmena inclinada en un ángulo distinto. Una pesadilla logística. Total. Teniendo que recalibrarlas constantemente. La solución fue tan simple como excavar un poco bajo cada soporte y rellenar con piedra machacada bien compactada, creando una especie de zapata que distribuía el peso. ¿Y problema solucionado? Tica de la reina o la floración que tienes alrededor. Pero no. Empieza mucho antes, con una pala y un nivel. Es casi más agricultura o ingeniería civil que apicultura al principio. Es que el apicultor sabio, como dice el texto, trabaja la tierra antes que la abeja. Esa frase es buenísima. Totalmente. Refuerza la idea de que la mejor estrategia es siempre la prevención. Hay otra frase del texto que lo clava. Donde hay agua estancada, hay estrés, enfermedad y pérdida de rendimiento. Es así de directo. No deja lugar a dudas. Cada euro y cada hora que inviertes en preparar bien el terreno no es un gasto. Es la mejor inversión que puedes hacer en la viabilidad a largo plazo de tu colmenar. Estás construyendo sobre roca, no sobre arena. Y aunque todo este análisis se centra en un mundo tan específico como el de las abejas, me deja dándole vueltas a una idea más grande, que va más allá de esto. Sí, es inevitable hacer la extrapolación. La pregunta que queda flotando es, ¿hasta qué punto el éxito en cualquier tipo de cría, ya sea animal o vegetal, depende menos de la manipulación directa del ser vivo y más de la meticulosa y casi invisible preparación de su entorno? Quizás el verdadero dominio no está en la genética o en la alimentación, sino en convertirnos en maestros del hábitat. Ese es el principio fundamental, que a lo mejor estamos pasando por alto en muchos otros campos.